Bueno, empezando por esto, ¿no? Yo cuando me habéis invitado al congreso he dicho, ojo, pero si yo no sé nada de ciberseguridad, voy a ver si a la gente le interesa lo que le digo y todo eso. Y luego he pensado en el libro, ¿no? Que me encanta, ¿no? El título, ¿no? Ética Hacker, ¿no? Ahora voy a hablar de mí un poco, pero yo tengo una asociación porque precisamente hay que potenciar el lado bueno, ¿no? De las cosas. Y ahora os voy a hablar un poco del lado oscuro y, y del lado, a ver, así. Empezando, quería, esta es en negro, ¿eh? No me he equivocado y no se me ha borrado la presentación ni nada por el estilo. Quería que, bueno, la gente que me está oyendo y viendo, que cerrara los ojos en su casa y por eso he puesto la pantalla en negro y se imaginara cuando él era pequeño. Cuando somos pequeños, normalmente siempre jugamos a superhéroes y yo creo que nadie se coge el malo de la... Bueno, luego, si queréis hablar ahora o escribir, podéis, aunque luego dejar espacio para las preguntas, ¿no? Pero si hay alguien que se imaginaba que era el malo de la película, que me lo cuente. Pero mira, yo por ejemplo difumino el fondo precisamente porque hay fotos de mis niños y demás atrás y prefiero pues eso que esté difuminado, ¿no? Pero si sabéis algo de anime, aquí claramente hay un póster de Naruto y luego hay muchas cosas de Marvel que me encanta. Entonces, si os imagináis de cuando erais niños, recordáis ese momento de ser niños, seguro que os imagináis con una capa o con la banda de Wonder Woman, ¿no? Si sois mujeres o cualquier otra cosa, pero seguramente os imaginabais siendo superhéroes, ¿no? Y de eso trata, ¿no? De eso trata mi presentación, ¿no? Yo he querido, digo, cuando me dijeron un congreso de ciberseguridad, he dicho, bueno, pues yo de ciberseguridad no voy a hablar, pero sí que voy a hablar de cómo los que hacen una ética hacker, ¿no? Trabajan en ello, son superhéroes. Y, y eso es lo que me gustaría que os quedarais al final de la presentación. Que hacéis, los que hacen esto y lo hacen bien y luchan contra el mal, contra el lado oscuro, eh, ayudan a muchísima gente. Y eso es lo que os voy a hablar yo, ¿no? De cómo ayudáis. Bueno, yo como os he querido hacer imaginar al principio, yo también imaginaba ser una superhéroe, por eso digo que yo tengo aquí cosas de Marvel, de Naruto, de anime. Naruto es una serie que me encanta precisamente porque fomenta muchos valores que me gustan mucho. Y, y yo de pequeña eso imaginaba también con ser una superheroína porque leía mucho Marvel sobre todo, ¿no? Y ahora que soy mayor, si alguien ha entrado en mi canal de YouTube, este es el dibujo que está en mi canal de YouTube. Me lo hizo una dibujante de cómic, precisamente, y supuestamente soy yo. Eh, para mí no me parezco mucho, pero bueno, supuestamente ella con una foto mía hizo este dibujo, ¿no? Yo le dije que el fondo de la ciudad quería que fuera un poco como de Marvel, que me diga, como de Gotham, de Batman y ella, como yo tenía el pelo rojo en aquella, ahora se me ha quedado más rubio, pero en aquella cuando me hicieron el dibujo era rojo, pues un poco como Viuda Negra, ¿no? Porque también Viuda Negra me gusta esa ambivalencia, ¿no? Que tiene de que era mala y se volvió buena, ¿no? También diciéndonos ese mensaje de que, aunque al principio hayas llevado un mal camino, ¿no? Como de adolescentes, que es lo que le decía Javier, ¿no? Que el cerebro es más vulnerable y cae más ante las influencias de los demás, siempre puedes cambiar, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, bueno, este es mi canal de YouTube y como le decía Javier, yo soy experta en neurociencias y sobre todo en la parte del cerebro que procesa, bueno, es que la inteligencia emocional es el procesamiento de todo el cerebro, ¿no? Pero cómo se procesan esas emociones, ¿no? Eh, esto, uy, yo creo que no me mueve.
Ya está. Bueno, esto cuando empecé a trabajar, o sea, como he dicho antes, también yo estuve un tiempo investigando en neurociencias, en psicobiología, que es mi especialidad, ¿no? Con ratones, con palomas y eso, y viendo cómo se formaba el lenguaje, cómo se formaban pues los procesos cerebrales, ¿no? En animales de laboratorio, para luego, eso se llama psicología comparada, para luego extrapolarlo al ser humano, ¿no? Pero por motivos familiares y demás tuve que dejar de investigar y entonces dije, voy a hacer mi empresa, ¿no? Y mi empresa nació de estos datos. Estos datos son laborales, sobre todo porque me dedico sobre todo a trabajar con empresas, ¿no? Pero estos datos partían de eso, de mi niña superhéroe que quería, pues, básicamente salvar a todos, ¿no? Siempre, ¿no? Una frase de superhéroes, no les puedes salvar a todos, ¿no? Pues eso todavía me lo tengo yo que trabajar porque siempre intento salvar a cuanta más gente, pues más, ¿no? Entonces pensé que las empresas me podían ayudar a eso porque en vez de tratar solo a una persona, en una empresa puedo tratar pues a cientos o bueno, a ventenas, a cientos, a miles, dependiendo de la empresa, ¿no? Y estos datos nos indicaban cómo precisamente era una necesidad, ¿no? Las bajas por depresión, por ansiedad. España es el segundo país de venta de ansiolíticos y antidepresivos. México no sé por dónde estará, pero España es el segundo, lo que nos indica una clara necesidad de mis servicios, en este caso de psicóloga, y sobre todo de trabajar en el bienestar de las personas y de prevenir, porque casi todos los trabajos que se hacen en esto es intentando, pues ya cuando ya el daño está hecho, ¿no? Y yo decía, no, pero si yo sé tanto del cerebro y demás, tengo que poder ayudar a estas personas a que no caigan en la depresión ni en la ansiedad. Y entonces por eso hice mi empresa, que es Ahora Tigo, que es eso, una consultora de recursos humanos. El folletín verde es uno de los primeros que hice, que como veréis no tiene ni marketing ni nada, porque mis colores son naranja y demás, pero bueno, como estaba un poco perdida en aquella, hace ya 6 años, pues lo que pude, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, lo que vendía yo y lo que vendo todavía es bienestar, ¿no? O sea, que la gente esté bien. Y es a través de la inteligencia emocional lo que hago, ¿no? Eh, Sobre todo trabajando con empresas, como os decía, para salvar a cuantos más mejor, ¿no? De la depresión y el estrés y la ansiedad y demás. Ahora llevo, nada, un año trabajando también de gerente, porque me pidieron ser gerente de una empresa, ¿no? Con la que trabajé, eh, que es, eh, que es experta en igualdad y en diversidad. Eh, Obvio que dije que sí, porque precisamente en el mundo ideal, ¿no? que nos imaginamos un mundo en igualdad, ¿no? En el que todos los hombres y mujeres sean iguales, ¿no? Y tengan los mismos derechos y puedan eh, crecer, sobre todo los niños, en una libertad, ¿no? de expresión, ¿no? Precisamente porque una de las mayores causas, ¿no? de suicidios, ¿no? En los adolescentes, por ejemplo, es cuando pertenecen al colectivo LGTBI o simplemente porque son diferentes en algún tipo, ¿no? Ahora voy a seguir hablando de eso, pero sobre todo la diferencia no es bien aceptada, ¿no? En la sociedad, con lo cual lleva los mayores trastornos, ¿no? De ansiedad, depresión y tristemente que acaban en suicidio muchos. Entonces, esto es lo que hago yo para ganarme la vida, pero como os decía, tengo una asociación sin ánimo de lucro eh, en donde no gano ni un duro, donde ya somos bastante gente y es sobre todo para eso, para ayudar a las personas, sobre todo que no pueden pagarse una ayuda profesional, ¿no?
Y como os decía, aquí atiendo sobre todo a muchos adolescentes, ¿no? Uno de los con los que más colaboro, que creo que luego más tarde hablaré de él, sí, bueno, pensé que era la siguiente, es con la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, ¿no? Ahí trabajamos, que ya hablaré también más tarde, mucho en ciberacoso, ¿no? Y como os decía, eh, los que sufren más siempre son los que son diferentes en algún aspecto, ¿no? Como, pues eso, si tienen algún tipo de trastorno, si tienen algún tipo, bueno, o sea, de TDA, problemas de aprendizaje, ¿no? Dislexia, discalculia, etc., o autismos, ¿no? Porque el espectro autista es muy grande, ¿no? Y si ya hay niños con ciertos rasgos autistas, pues son target fáciles para sufrir acoso presencial y tristemente ahora llevárselo a su casa, que es lo que hace más daño, el ciberacoso. Y muchos acaban en suicidio. De hecho, el 80% de las que sufren acoso y acaban en suicidio es del colectivo LGTBI. Bueno, pues eso. Sobre todo os voy a hablar, de hecho, pensé, digo, ¿de qué os hablo? Pues hablo de lo que conozco para que sobre todo sepáis eso, que hay personas siempre detrás de todo, como decía Javier, todo el rato hablando de su madre, pues siempre hay personas que sufren muchísimo con todo lo que habéis hablado, ¿no? El phishing que estaba hablando ahora, eh, hay muchísimas personas que sufren. Hay muchísimas personas que eso, que un caso al final por asesinato y demás, pero es mucho sufrimiento, sino que están muertos, acaban muertos en vida, que es como lo mismo, ¿no? Con depresión, ansiedad y medicados. Y, y vosotros podéis, o sea, todos los que dedicáis a esto, ayudar muchísimo simplemente con estos congresos, haciendo eh, divulgación sobre estos aspectos, pues se ayuda muchísimo. Pues eso, de hecho eso, lo que le estaba diciendo a Javier, ¿no? Sobre las personas mayores y sobre los adolescentes, ¿no? Son cerebros vulnerables. De hecho, nuestro cerebro es vulnerable. Y es de lo que se aprovechan, también he oído que hablabais de ingeniería social, ¿no? También es de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes, ¿no? De que nuestro cerebro es vulnerable. Sobre todo, ahora diré una serie de aspectos, ¿no? En los que nos volvemos todavía más vulnerables, pero nuestro cerebro es vulnerable. Como creo que lo ha dicho Javier, ¿no? No reviséis el correo si estáis cansados, ¿no? Ese es un punto, porque el cerebro se vuelve más vulnerable cuando estamos cansados, ¿no? Y podemos caer más fácil. Los ciberdelincuentes se aprovechan de eso, de que nuestro cerebro es vulnerable, tanto emocionalmente como socialmente, como decía él también, las personas mayores que tienen menos flexibilidad neuronal y entonces no entienden también lo nuevo porque ya están, su cerebro es más rígido también y les cuesta más aprender, ¿no? Un adolescente aprende más fácil, pero su cerebro es más vulnerable porque no está del todo formado, ¿no? Mira, a mí me hace gracia, ¿no? ¿Quién es el que tiene Juan Pablo? A Naruto. Eh, Otro fan, ¿no? De Naruto como yo. No sé si ir leyendo los mensajes porque siempre me distraen muchísimo. Ah, sí, pobre tu mamá que la usaste de ejemplo, Javier. No, es que es normal. Es que, de hecho, no solo eso los ciberdelincuentes, sino todos aquí lo que suelen hacer es mucho los de llamar por teléfono, ¿no? Y siempre tienen un listado de personas que viven, o sea, que llevan viviendo en la misma casa durante muchos años y entonces ahí es a donde llaman, porque las personas mayores son muy vulnerables por eso, porque su cerebro es más vulnerable. Pues de eso vamos a hablar. ¿Qué más tengo aquí? A ver, a mí me han dicho que tengo una hora, ¿no? Y entonces quiero dejar espacio también para las preguntas. Así que voy a ir más o menos rápido. Si luego al final, pues con las preguntas y eso, pues ya cuento más cosas, ¿no?
Nuestro primer eh, cosa, ¿no? De que nuestro cerebro es vulnerable, las adicciones. Eh, Internet, o sea, antes había, pues eso, adicciones más en cuanto a alcohol, de cosas de ingerir, ¿no? Alcohol, droga y demás. Y realmente las conductuales, aparte del juego de las maquinitas, ¿no? Que todavía sigue siendo la adicción más fuerte, ¿no? Porque las maquinitas, las tragaperras, ¿no? No sé si se llaman igual en México, la verdad. Bueno, pues las tragaperras, el bingo, ¿no? Y todo esto que también, si os dais cuenta, mujeres y mayores, ¿no? Es un problema, ¿no? El bingo. Bueno, pues eran esos los únicos peligros. Ahora el problema es que este peligro está en un móvil que lo tiene un niño ya desde, ahora aquí es el regalo más común en las comuniones, que son a los 9 años. Un cerebro totalmente inmaduro tiene acceso a todo esto, con lo cual es un peligro constante. No solo las adicciones, o sea, estos son todo adicciones conductuales, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Las apuestas, ¿no? Que pues, serían todas las aplicaciones de bingo online, de póker online y todas estas, sino también las redes sociales. Las redes sociales hay bastante polémica, ¿no? De si es o no una adicción, ¿no? O si produce o no produce adicción. Volvemos a lo mismo, no produce la adicción porque, primero, las adicciones dependen mucho del cerebro, ¿no? Hay cerebros que tienen tendencia a la adicción, ¿no? Las adicciones, creo que tengo una diapo después. A ver. Ah, sí, eso. El del cerebro. Las adicciones funcionan sobre el circuito de recompensa del cerebro, ¿no? Que es un circuito el circuito dopaminérgico, ¿no? Entonces ya hay unos cerebros que tienen cierto desequilibrio en el circuito dopaminérgico, entonces tienen una tendencia ya a caer en la adicción. Entonces, sobre todo, por ejemplo, si tus padres, por ejemplo, ya han tenido un problema de adicciones, pues tú ya has nacido con esa tendencia, ¿no? A sufrir adicción. Y segundo, los cerebros, como decía, más vulnerables, los de adolescentes, o sea, menores de 18 años, que el cerebro no está maduro del todo, y los cerebros de personas mayores tienen también una vulnerabilidad más alta a caer en una adicción. Eh, para que sea adicción, como os decía, hay una cierta polémica o sea, de las apuestas no hay tanta polémica porque el recibir una recompensa directa de dinero eh, activa fuertemente el sistema dopaminérgico, entonces la probabilidad de que con el tiempo, sobre todo si habéis ido a jugar, que lo mejor es no probarlo nunca y ya está, porque si no, no sabes si puedes caer. Hay gente que es muy propensa y con una vez que vaya a jugar ya no necesita más. En cambio, hay gente, pues eso, que necesita más. Eh, pero eso, el chute que te da cuando ganas, por eso las maquinitas lo que intentan es eso, que ganes, ¿no? Al principio o todos los juegos online ahora, todos intentan que ganes al principio para que tengas tu chute de dopamina. Y entonces necesites la dopamina en la siguiente. Y entonces lo que intentan es que ganes mucho al principio, luego pierdas, porque ese desequilibrio es el que produce precisamente la adicción el de repente ganar poquito, por ejemplo. Bueno, lo que os decía, para que sea adicción tiene que tener tolerancia, o sea, siempre necesitas más. Cualquiera que haya jugado a cualquier juego, de videojuego, por ejemplo, sabe que si juegas 5 minutos, luego a la siguiente no te vale 5 minutos, te enganchas más y dices, bueno, pues voy a ver si, ¿no? Y luego más, ¿no? Otra cosa que me encanta a mí, que no se ve, pero son los videojuegos, ¿no? O sea, yo juego a videojuegos.
Y tengo en mi canal de YouTube, tengo un vídeo que explica cuáles son buenos para los niños y cuáles no tanto, ¿no? Cuando el juego tiene partes en las que acaba, está muy bien porque te dice cuándo acabar. El problema es todos estos que son de historias muy largas, ¿no? O sea, se me ha ido el nombre, iba a decir Elden Ring, por ejemplo, que es muy conocido, o, bueno, hay la mayoría que son de historias y vas ganando encima cosas, ya ves cofres, veis la recompensa, ¿no? Ahí, ¿no? Pues eso, lo que hace es engancharte y que encima no sepas cuándo parar, ¿no? Otra cosa que sabes que eres adicto cuando te pasa el tiempo mucho, o sea, llevas 2 horas jugando y no te has enterado. Por ejemplo, ahí ya sabes que se está produciendo, se está activando tu circuito de recompensa. El cerebro piensa que lo que estás haciendo es algo de necesidad básica para la supervivencia y precisamente se concentra a tope y anula todos los demás distractores, ¿no? Eh, lo otro que se produce es la dependencia, tanto física como emocional. Cuando estás, por ejemplo, irascible, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Para, sobre todo los niños, para saber si tienen, tanto los niños como los adolescentes, ¿no? Si tienen un problema de adicción a los videojuegos o a las redes sociales, porque hay adicción a las redes sociales, sobre todo en chicas, hay mucha adicción a las redes sociales, que es lo que veo yo. Ya te digo, yo lo que os estoy hablando sobre todo es lo que yo veo a diario, ¿vale? A las redes sociales hay mucha adicción. Lo ves enseguida cuando se lo quitas, que se vuelven irascibles, ¿no? Que eso es también el efecto rebote, ¿no? El síndrome de abstinencia. O sea, no es como cuando es un síndrome de abstinencia de droga física, ¿no? Porque es algo que ingieres y directamente activa el circuito de recompensa, pero por la droga que está ahí, sino que el circuito de recompensa en todos estos casos que son conductuales son drogas endógenas, o sea, tú las produces, que son la dopamina y demás, pero las produces ante una recompensa, ¿no? No me quiero enrollar mucho y estoy solo en la primera, ¿eh? A ver, em, debug y demás, si me enrollo mucho me lo decís y voy más rápido. Si os resulta interesante, sigo. Pues eso, es muy importante eso del síndrome de abstinencia. En cuanto notéis que los adolescentes o los niños están irascibles, en cuanto les quitas un móvil o eso, o un juego, un videojuego, lo que sea, entonces decís, he hecho bien en quitárselo. Y vas a estar un tiempo largo sin hacerlo hasta que no aprendas, ¿no? El problema es eso, que los cerebros adolescentes y de niños y de adolescentes es inmaduro, entonces no tienen, no tienen ese control por ellos mismos. Por eso los padres son los que tienen que ayudarles, ¿no? A aprender, ¿no? Y explicarles, esto no es bueno para ti, mira cómo lo irascible que te pones, no sé qué, vamos a quitarlo un tiempo y luego vamos a intentar hacerlo pues de una forma, lo que se llama en adicciones, ¿no? Consumo responsable, que también es exactamente lo mismo para esto, ¿no? Por ejemplo, pues eso, si tomas cualquier tipo de medicina, que es una droga muchas veces, ¿no? Eh, pues eso, el consumo responsable te lo da el médico. En este caso, el consumo responsable de todo esto son los padres. Hay que hacer mucha labor educativa, que es lo que intentamos en Psicoacademy, para que sepan los padres cómo educar a sus hijos en todo esto. Y vosotros, desde la ciberseguridad, pues también hay muchísimo trabajo, sobre todo en las apuestas. Eso de poner, eres mayor de edad y hacer un clicky, pues no, porque obvio que hay un montón de adolescentes que no, que mienten con el clicky y bueno, aquí ya se está en España intentando ver cómo poder gestionar todo esto, ¿no? Porque es un peligro. Eh, esto, bueno, como bueno, esto es un poco el cerebro adicto y como os decía, las ludopatías es lo que más hay en adolescentes y en personas mayores. Ojo con el bingo y el póker, que también, porque claro, no es lo mismo también en un sitio en el que vas, que no sé qué, que te dan, que controlas más, ¿no? El espacio. En cambio, ahora el problema es que es un clic y entonces eso produce muchísima más adicción.
pero muchísima más, porque es clic, recompensa. Es como las maquinitas que producen lo que más. Y bueno, yo he puesto el caso ahí de Brawl Stars, que yo juego, o sea, no tiene nada malo Brawl Stars, pero también hay que tener muchísimo cuidado con los niños, porque es la forma en la que están activando sus circuitos de recompensa sin que se den cuenta con estos juegos. La estrellita que sale en Brawl Stars que ganas y vas abriendo es exactamente lo mismo. Te recompensa. Y luego, para obtener esas estrellitas que te han generado adicción cada vez que las abres, necesitas pagar, ¿no? Llega un momento en que las gratis se acaban y entonces es cuando hay que pagar, que hasta pagas, pues esto, 100 y demás. Y ya hay muchísimos casos de niños que les han gastado, pues aquí en euros, 6.000, 7.000 euros a los padres, que de repente el padre pues eso, le da un infarto cuando ve que su hijo se ha gastado miles de euros en estas cosas. Y obvio es un problema. Y como toda droga, esta es más suave, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero es el camino a las siguientes, bingo, póker, etc. Y bueno, del juego siempre hay una correlación muy alta de juego y después alcohol y demás. O sea, al final esto puede acabar muy mal. No quiero decir que no jueguen a Brawl Stars, yo juego a Brawl Stars, pero de nuevo los padres son los que tienen que poner el control a esos cerebros, tanto de niños como adolescentes que no están formados. Por ejemplo, bloquear las compras y todo eso. No sé si solo he podido ver 2 ponencias, porque con los cambios de horario y demás no he podido, pero pues eso, todo esto de controles de dispositivos y demás, esto hay que trabajarlo muchísimo más y sobre todo hacer muchísima más educación a los padres. Ayer vi un anuncio precisamente de Instagram que vendía, ¿no? el Instagram para familias. Bueno, o sea, Instagram es lo peor. Después sigue TikTok, pero Instagram es lo peor. Hay una correlación altísima en suicidios y en autoestimas bajísimas, unidas a depresión y ansiedad, sobre todo en niñas y adolescentes que consumen Instagram de forma habitual. Y digo consumen porque, como acabo de decir, es una droga. La forma en la que funciona Instagram es al hacer el el rolling, ¿no? el ir pasando así rápido, es muchísimo más adictivo, ¿no? Que algo que lo haces más pausado y demás, ¿no? Al hacer así y recibir recompensa inmediata de, por ejemplo, pues eso, de retroalimentación positiva si ya, o sea, si publicas y te dan likes o lo que sea, o simplemente tú dando likes. Es que el like, cuando clican like, ya se sienten ellas reforzadas porque se sienten parte de una comunidad, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tú, eso, si ves una foto, ¿no? Que ha tenido 1.000 likes y tú le das like, sientes que esos 1.000 likes están contigo. es, volvemos al cerebro vulnerable, pues es que es así. Somos animales sociales y sobre todo recibimos recompensa inmediata cuando nos sentimos parte de un grupo y sobre todo pues las chicas, ¿no? Cuando ven un referente y demás guapo, no sé qué, no sé cuánto, y tú le das likes, entre comillas, es como acaba de estar aquí Taylor Swift, que es otra droga. Porque no sé, en México creo que el fenómeno Taylor Swift debe de estar igual, ¿no? Porque por lo visto es mundial, ¿no? Se han gastado entre 350 euros o 1.000 euros, creo que la más cara, o no sé si había de 3.000 euros la entrada, en la entrada. Ya, para que consumo, ¿no? Ahí de droga. Y luego eso hacen grupo, ¿no? Sobre todo las Swifties, ¿no? Que se llama. Eso es súper reforzante para el ser humano, ¿no? Y luego encima Taylor se inventa esto de lo de las pulseras que se pasan las Swifties. Entonces, cuantas más pulseras tienes, más parte del grupo eres. Eso es un refuerzo constante de dopamina, ¿no? O sea, eso es eso. Todo esto que te da Instagram de forma inmediata y en tu teléfono y todo el rato. Entonces, produce muchísima adicción.
hay niñas que se pasan horas, horas y horas enganchadas a Instagram, viendo, viendo y viendo. Y el problema es que les hacen vivir en una realidad totalmente distorsionada, ¿no? Como pongo abajo. Lo que hace eso, el tiempo, como toda droga, ¿no? Lo que hace es hacerte sentir bien, pero mientras la estás consumiendo, ¿no? Eh, mientras estás en Instagram, ¿no? Se elimina toda ansiedad. Te sientes estupenda, te sientes de maravilla, igual que viendo TikTok y demás, porque elimina la ansiedad. El problema es eso, cuando lo apagas, ¿no? Y entonces vas a la realidad y te ves en el espejo y no es lo que has estado viendo durante horas y horas. Ahí es cuando se produce el bajón, se produce la depresión y como un informe interno que hubo de Meta, precisamente, Instagram aumenta las ideas suicidas en unos porcentajes altísimos. Y sobre todo, pues eso, cuando ya hay un problema, ¿no? de baja autoestima en la niña o el niño, lo mismo. Yo en mi día a día lo que veo es eso, una correlación altísima en las horas que pasan en Instagram y su autoestima. O sea, a más horas en Instagram, autoestima cada vez más baja y cada vez más ansiedad y más depresión, sobre todo en niñas. Como os decía, esto es lo que suele pasar cuando tu yo ideal, que es el que ves en Instagram, que obvio no es real, se une de repente con tu yo real y con tu vida real. Porque claro, tú si llevas horas viendo Instagram y viendo una realidad que no es, de repente el choque con la realidad es durísimo. Con lo cual la autoestima baja, todas estas frases son las que se dicen y, como decía, muy triste, muchas veces acaba en suicidio. Problema acrecentado. La mayoría de los problemas de acoso en la vida real, como os decía, yo colaboro con Tolerancia Cero, se llevan a las redes. Y de hecho, ¿qué red utilizan? Instagram, ¿no? Esa es la red que utilizan sobre todo niñas a niñas. Eh, el chico todavía sigue utilizando el acoso más de pegar, o sea, agresivo. Pero las niñas lo que suelen es utilizar el insulto, pues eso, el cotilleo, hablar por detrás, ridiculizar y todo eso luego lo llevan a Instagram. Lo que hace que el acoso no acabe de acabar nunca, ¿no? O sea, en la vida real, luego llegan a tu casa y bueno, como encima como lo decía, la mayoría de niñas que tienen baja autoestima pasan cada vez más horas en Instagram, porque es como todo tipo de adicción, ¿no? Como el alcohol, ¿no? Que te está haciendo daño, tú sabes que te está haciendo daño, pero no puedes dejar de consumirlo. Pues es exactamente lo mismo. Saben que Instagram les hace daño, ven cosas de que la están hablando, no sé qué, pero no puede dejar de consumir Instagram, con lo cual no puede dejar de ver lo que le produce daño, ¿no? Luego el otro punto, hablando de chicas, ¿no? Lo que suele pasar también ahora, que hablaré también más después, ¿no? Que es el concepto de sexualidad, ¿no? De cómo se está viviendo la sexualidad, ¿no? Entonces, en los adolescentes. Mucho que ver con Internet y con la pornografía, ¿no? Con Debug, que bueno, cuando estuve en la jaula del NUN estuvimos hablando, ¿no? De la pederastia y demás. La pornografía está haciendo mucho daño a los cerebros inmaduros de niños y adolescentes. Y hay acceso a ella en un mero clic, tristemente, otra vez con Internet. El acoso pasa también por acoso sexual, ¿no? Ahora, pues eso, te graban, te lo suben a Instagram si se puede. Luego, o sea, se supone que hay cosas que no se pueden subir, ¿no? Instagram se supone que censura muchas cosas, pero luego, por ejemplo, Twitter ahora no censura nada y demás. Entonces, pasa que se suben vídeos de contenido, a lo mejor no sexual implícito sobre adolescentes, eh, pero sí casi. Y sobre todo lo que se está usando para este tipo de problemas es WhatsApp.
¿no? O sea, para pasarse con... o sea, hay adolescentes que salen, se, se separan, la chica deja al chico lo que sea y el chico utiliza, pues eso, se han tomado fotos y se han grabado, y cualquier cosa, lo utiliza para acosarla y para hacerle bullying y acoso a la chica. Eh, y demás. Pues bueno, oye, no sé, me da la sensación como no estoy venga a hablar yo y no hay contestaciones ni nada, que estoy hablando sola. Estáis ahí, ¿verdad? Ay, me he acordado del vídeo de Thalía, ¿no? De ¿estáis ahí? Como decía, también, sí, estáis ahí. Cualquier cosa me decís, ¿no? Vale. App de rastreo para evitar el engaño. Eh, el engaño de que de los de que de uf, de lo de antes, de lo de bueno, luego contesto. Seguimos. Bueno, estas son las consecuencias de sufrir cualquier tipo de violencia cuando eres un niño o adolescente. O sea, lo que se produce a nivel cerebral es una hiperactivación de las amígdala que lo que hace es precisamente que eh, si se puede superar, se puede, pero siempre que se coja siempre cualquier tipo de violencia, sea pues eso, de tipo emocional, de tipo verbal o de tipo físico, que se coja con tiempo y y se trabaje con el niño. Pero si lleva mucho tiempo sufriendo, tendrá eso, una hiperactivación de la amígdala que cuando sea adulto seguramente se note en su día a día. Así que puede acabar muy mal, puede acabar en suicidio, puede acabar en eso, en una ansiedad crónica o en una depresión crónica, pero el menor daño, que aún así sigue siendo muchísimo para mí, es que no habrá conseguido ser la persona que podía haber sido sin haber sufrido ningún tipo de violencia. Así que también estuvimos hablando cuando estuve en la jaula del NUN, ¿no? De, pues eso, de cuando secuestran a las niñas o pues eso, cuando las violan o lo que sea. Ese es un daño que no se repara. O sea, que pueda ser feliz el niño, claro que sí. pero, pero que le cambia el resto de su vida, también. Eh, ahí os decía, ¿no? Lo de la pornografía. Eh, esto es de Save the Children. La pornografía en niños, o sea, no es como en adultos, ¿no? Hay el estudio este de Save the Children dice que los niños, la edad en que los niños empiezan a consumir pornografía es 8 años. Es tremendo. Un cerebro de 8 años no entiende las imágenes que está viendo como las de un adulto. Eh, creo que es la siguiente precisamente, ¿no? La que explico qué es la sexualidad, ¿no? La sexualidad no es sexo. La sexualidad es parte de nuestra identidad. Como os decía, eh, si os habéis dado cuenta, en todo la autoestima es súper importante. La autoestima es el valor que das a tu identidad, a tu imagen de ti misma, ¿no? Esa identidad la vas formando en la infancia, en la adolescencia, hasta la edad adulta, ¿no? Y una parte esencial de esa identidad es la sexualidad. Con lo cual, si un niño de 8 años, 9, 10, 11, 12, 13, que está formando su identidad, tiene acceso a la sexualidad, no solo va a cambiar, o sea, a la sexualidad, a pornografía, no solo va a cambiar, pues eso, la idea que tiene sobre el sexo, no, va a cambiar su identidad, o sea, va a cambiar
una parte esencial de él, que es la sexualidad. Cómo entiende su sexualidad, la sexualidad y todo lo que completa la sexualidad. O sea, su identidad, parte de su identidad. Una parte esencial es cómo tratas a los demás. Si estás viendo pornografía, no solo estás aprendiendo eso, acto sexual, que es lo que veríamos unos adultos, no, un niño, lo que está aprendiendo es cómo se tratan las personas. ¿Qué entiende por amor? O sea, ¿qué entiende por una emoción básica? ¿No? El amor. ¿Qué entiende por eso? El trato de una persona a otra. ¿Qué entiende? O sea, muchísimas cosas. Es algo tremendo. O sea, cambia el cerebro de los niños, cambia la forma en que los niños tratan no solo, ya te digo, a la mujer o al hombre en una relación afectiva, sino todo, todo su mundo, ¿no? O sea, cómo trata a los demás, qué valores tiene, qué, todo eso, el respeto, pues eso, el afecto y no solo de sexual, ¿no? Sino todo tipo de afecto, ¿no? Y lógicamente tiene unas consecuencias tremendas en los adolescentes. Volvemos a la edad más, o sea, de primer consumo de pornografía, 8 años, y esto es por internet. Antes, pues eso, no pasaba porque no tenías acceso a la pornografía tan fácilmente. Ay, perdón. Ay, que me voy para atrás. Otro punto para las ciberestafas. Bueno, de esto ya estaba hablando Javier mucho, ¿no? De todas las estafas que se pueden hacer por internet. Y un trabajo que tenéis enorme, ¿no? Como pone aquí, ese segundo delito más denunciado y que la mitad de los españoles ha caído, ¿no? En estas estafas. Sobre todo, proteger a los más vulnerables, volvemos. Niños, adolescentes y personas mayores o adultos con cualquier tipo de trastorno. No olvidemos la discapacidad mental, sobre todo, que lógicamente hace que sean más vulnerables a caer en todo esto. Yo tengo una chica precisamente que tiene 19 años que ha perdido muchísimo dinero por culpa de un estafador y por no decírselo a su madre, pues está haciendo cosas, o sea, a sus padres, tremendas. Eso es un caso directo, pero hay millones de ejemplos en los que esto puede arruinar la vida de una persona. Que caigan en depresión porque se han arruinado, que caigan, o sea, que haya ideas suicidas, lógicamente, pero sobre todo, yo soy experta en emociones, la sensación de me han engañado, eso hace mucho daño. Como os decía, esta chica lo que no quiere sobre todo es que se sepa que la han engañado. Eso hace muchísimo daño porque te sientes idiota, te sientes, pues eso, inútil, te sientes, eh, pues eso, muchísimas emociones que lo que hacen es que caigas eso, en depresión y en ansiedad y que no puedas salir de ello y que no puedas ver la solución tan fácil, ¿no? a tus problemas. Y sobre todo que no lo quieras compartir cuando caes en una estafa de estas, ¿no? En esta que te quitan mucho dinero, no que, bueno, eh, ay, este es un ejemplo que os he puesto, que aquí salió mucho porque precisamente murieron las 3 personas mayores. Le, cayeron en la famosa carta del príncipe que está, ¿no? Que necesita dinero. Bueno, no, era. Ah, bueno, esto. Ay, se me olvidó hablar de esto cuando hablé de Instagram. Normalmente los ciberestafadores del amor, que se llaman, utilizan Instagram para precisamente encontrar personas, sobre todo mujeres mayores, ¿no? Solas, ¿no? Eso es lo que hace todavía más vulnerable a la persona, solas
carentes totalmente de afectividad, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Es un problema. Y caen en la trampa de la relación amorosa, ¿no? De que es un novio, que necesita dinero para ir a verlas y demás. El problema es que le pidieron, como se quedaron sin dinero, porque ya les habían mandado muchísimo dinero, esto le pidieron a un hombre, ¿no? Que dinero para seguirle mandando dinero a sus novios de internet. Como no iban pagarle luego al otro, el otro fue y las mató a ellas y a su hermano, que vivían todos juntos en su casa. Esto salió muchísimo, pero no acaba normalmente en la muerte de 3 personas, pero como os decía, muchas, o sea, muchísimas, acaban muertas en vida, ¿no? Porque se creen, pues eso, al caer en la estafa se arruinan, solas, se ven ridiculizadas, y no estamos hablando solo de estas mujeres, sino muchas, pues eso, de 40, 50, 60 que son engañadas por estos timadores. Ahí sí que eh, vosotros que trabajáis con la policía en detectar a estos criminales, hacéis un trabajo, pues eso, que, que ayudaría, sobre todo, y ayuda mucho a que no se arruinen vidas. Eh, esto que como os decía, nosotros trabajamos, mira qué tarde es ya. Nosotros trabajamos en la asociación mucho los valores desde pequeños, ¿no? Los de niños y adolescentes y demás. Un valor es algo que normalmente trabajan los padres con los hijos, ¿no? Se los pasan de generación en generación, pero a nivel cerebral a mí me encantan los valores porque a nivel cerebral lo que hacen es que vuelven algo pensado y racionalizado, ¿no? Como esto es bueno, esto es malo y demás, ¿no? Para la persona lo vuelven emocional, ¿no? Entonces, no hace falta que el cerebro esté maduro. Para tomar buenas decisiones y pensar racionalmente, el cerebro tiene que estar maduro, ¿no? Y eso, lógicamente, los niños y los adolescentes y las personas mayores no lo tienen porque cuando te vas haciendo mayor, las áreas prefrontales se van desgastando y tampoco tienes al 100% tu cerebro para poder todo el rato pensar qué es lo mejor, ¿no? O sea, qué es la toma de decisión buena o mala. Pero los valores no necesitan que tu cerebro esté formado, porque lo que han hecho es algo que tus padres han pensado como adultos, ¿no? Y tus generaciones anteriores han pensado como adultos, esto es bueno, ¿no? Esto es bueno, se lo voy a pasar a mi hijo. Entonces el hijo lo recibe emocionalmente, no lo recibe racionalmente. Entonces forma parte de nuestro cerebro emocional, ¿no? Cuando tú tienes el valor de honestidad, cuando dices una mentira, te sientes fatal. O sea, así es como funciona, ¿no? O sea, no necesitas pensarlo, ¿no? Es simplemente dices la verdad porque te sientes bien, ¿no? Generas dopamina, serotonina, etc. Y cuando no dices la verdad, te sientes fatal. O sea, de hecho, eso se pueden activar los circuitos del dolor y te puede hasta doler cuando haces algo que va en contra de un valor tuyo. Entonces, es esencial trabajar estos valores en los adolescentes y en los niños, porque encima es eso, te facilita muchísimo la toma de decisiones, ¿no? O sea, cuando tu cerebro empiece a no estar al 100%, no vas a cometer equivocaciones si te guías por un valor, ¿no? O sea, si tienes el valor de respeto hacia los demás, es muy poco probable que cuando te hagas mayor no controles y hables mal a alguien, ¿no? Porque tienes ese valor dentro de ti y entonces no te va a dejar hacer algo que vaya en contra de eso. Digo esto porque cuando te haces mayor
normalmente hay personas muy afables, o sea, te vuelves afable, ¿no? Te vuelves más eso, más tolerante, más afable, pero hay personas que son, que es eso, que son más irritables, ¿no? ¿No? El viejo gruñón, ¿no? Que se dice. Pero eso, si tú tienes, si lo tienes como valor, el tratar bien a los demás, eso no va a pasar, no te vas a convertir en un viejo gruñón. Eh, bueno, esta frase que es de Aristóteles, él decía hombre, pero yo he querido cambiar por persona, por eso, para que no vaya solo a los hombres. Esto va a hombres y mujeres, ¿no? No intentes convertirte en una persona de éxito, sino en una persona de valor. Yo creo que esto precisamente con Instagram y demás se está perdiendo un poco porque los valores que transmiten los influencers y demás son pues, valores de éxito y no de, de cómo crecer como persona y cómo hacer de la sociedad un mundo, o sea, del mundo un mundo mejor y de la sociedad una sociedad más justa, más igualitaria y también mejor. Otra vez en negro, ya acabamos. Esto, ahora os pongo, os pido, ya para los poquitos que quedáis, ya se me han ido más de la mitad seguro, con el rollo que he soltado, esto, que volváis a cerrar los ojos y os imaginéis qué superhéroe queréis ser, si no lo sois ya, ¿no? ¿Qué estáis haciendo, ¿no? Por salvar a los demás, por hacer este mundo mejor, por proteger a los más vulnerables, ¿no? Que como ya he dicho, sobre todo son niños, adolescentes y personas mayores y adultos con algún tipo de trastorno. ¿Qué podéis hacer para protegerles, para cuidarles, para hacer de este mundo mejor, ¿no? Imagínate, ¿qué superhéroes sois ahora, ¿no? Y bueno, Burke es un filósofo inglés que dijo esta frase y a mí me encanta porque es así. Eh, el problema de los malos, siempre dicen, yo tengo muchos debates con gente en canales, ¿no? Es que cada vez hay más malos y demás, ¿no? Y vosotros seguro lo decís, ¿no? Cada vez el ciberdelincuente siempre hay más y demás y siempre encuentran estrategias para entrar y demás. El mal se ve más, eso sí, el mal se ve más, pero sobre todo es que el bueno muchas veces no hace nada y es lo que suele pasar, ¿no? El mal los malos se ven porque hacen, en cambio los buenos muchos se quedan sin hacer nada, ¿no? Entonces es importante, si podemos hacer algo, hacerlo. Y ya, para acabar, este es el final con interrogante, esperemos que no sea el final. Quiero acabar con este dilema que me encanta, ¿no? El dilema, ya lo he hablado, el dilema del tranvía o del tren, eh, que es, imaginaros, ¿no? Que estáis en las vías del tren, ¿no? Y tenéis el acceso a la palanca, ¿no? Que cambia de una vía a otra, ¿no? El tren. Y llega un tren descarrilado a alta velocidad y en una de las vías hay una persona, ¿no? Que queréis mucho y en la otra vía hay 10 desconocidos, ¿no? Para vosotros. ¿Qué vía cogeríais? Ese es el dilema, ¿no? Del tranvía.